Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy, abril 26 del 2026, sean todos bienvenidos y bendecidos. En esta ocasión les traigo el tema, bueno, voy a usar el tema que tiene aquí la Biblia, el cual dice el buen samaritano, pero vamos a estar, ¿verdad?, bajo el título: ¿estás haciendo misericordia con tu prójimo? Es una pregunta que nosotros deberíamos de estarnos haciendo debido a tantas cosas que está sucediendo en estos tiempos y que estamos viendo que las personas no están haciendo la misericordia con el prójimo, con aquel que está teniendo la necesidad. Entonces, hagámonos esa pregunta el día de hoy. ¿Estoy haciendo misericordia con mi prójimo? Vamos a ver qué nos enseña la palabra el día de hoy. Podemos ver que Mateo 24:12 se está cumpliendo, el cual dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y podemos ver esta palabra cumpliéndose en estos tiempos, donde la maldad ha crecido. Y como ha crecido la maldad, el amor de muchas personas está, ¿verdad?, enfriándose. Ya no sentimos compasión por los demás y podemos ver tantas cosas que está sucediendo y no estamos tomando una acción. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amadísimo Padre Celestial, te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en esta ocasión, Padre amado, que sea usted, Señor, Padre amado, ayudándonos, Señor bendito, Rey de Gloria. Primeramente, Señor, a entender tu palabra, Padre amado, para que la podamos poner por obra, Señor. También te pedimos, Señor amado, Padre, que nos ayudes, Señor, a saber, Padre amado, cuándo podemos ayudar y cuándo no, Señor, ya que vemos tanta maldad, Señor amado, en la humanidad, Señor bendito Rey, que muchas veces queremos ayudar a nuestro prójimo, Señor. Pero cuando decimos ayudar, Señor amado Padre, muchas veces personas encuentran la muerte, Señor, porque hay quienes, Señor amado Padre, se hacen pasar por una necesidad para poder ejecutar, Señor, la maldad, bendito Rey. Te pedimos, Señor amado Padre, bendito Dios, que nos ayude, Señor, a discernir, Padre amado, bendito Dios, que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor, que Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Padre amado, cuándo debemos de extender la mano y cuándo no, Señor, cuándo debemos ayudar y a quién debemos ayudar y a quiénes no, Señor. Padre amado, te pido, Señor bendito Rey de Gloria, que este mensaje, Señor, nos haga reflexionar, Señor amado Padre, nos haga entender, Señor bendito Rey de Gloria, que debemos de cumplir tu palabra, Señor. Padre amado, sin tener temor, Padre, porque tú siempre nos guardarás de todo peligro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes a ser, Señor, ese buen samaritano, Señor amado, que extiende la mano cuando está la necesidad, Señor. Que podamos hacer esa misericordia que tú has pedido, Señor, que tengamos con nuestro prójimo, Señor. Que aquello que nosotros deseamos para nosotros, nosotros lo demos a otros, Señor. De antemano, Padre amado, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que caiga en corazones, Señor, fértiles, Señor, en esa tierra fértil, Padre de la gloria, que esta semilla, Señor, produzca al 100 por 1, Señor, y que pueda traer un cambio de mentalidad, Señor, que podamos entender, Padre amado, que cuando alguien está necesitando una ayuda, Señor, la extendamos, Señor amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos, papá, a tener esa misericordia que tú tuviste con nosotros, no importando la circunstancia, no importando el dolor que te llevara, Señor amado Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que nos hagas hacedores, Señor, de tu palabra, Padre amado, bendito Dios. Poderoso Rey de Gloria, y gracias te damos, Señor, por tu santa y bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús.
Aleluya, amén y amén. Toda la gloria es tuya, mi amado Jesús. Gracias te damos, Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, el cual podemos ver la historia del buen samaritano. Y aquí Jesús les enseñaba a los intérpretes de la ley quién era el buen samaritano. Y muchas veces nosotros tenemos que tener esta refrescura para que podamos saber quién es nuestro prójimo, quién es el que está necesitando la ayuda y cuál es el momento adecuado el cual nosotros tenemos que extender la ayuda para ayudar a la necesidad de nuestro prójimo. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Tener misericordia con aquel que está necesitando. Y estamos viendo en estos tiempos difíciles, mis amados hermanos, hermanas, amigos, donde lo que dice Mateo 24:12, que la maldad ha incrementado, ha crecido, es mucha la maldad que está viendo en esta tierra. Podemos ver personas secuestrando, personas matando, haciendo tantas cosas, robando. La maldad es tanta en la tierra que por eso vienen los juicios. Dios no quiere traer juicio, Dios no quiere traer, ¿verdad?, la muerte para el impío. Su palabra lo dice. Pero ¿qué sucede? Al no tener uno un límite, no tener ese enfreno de la maldad, pues es necesario que así como las leyes se ejecutan, pues el Señor ejecute también las leyes de Él, porque por Él son establecidas. Pero vamos a entender un poco a través de la palabra quién es el buen samaritano y hacernos la pregunta, ¿estoy haciendo misericordia con mi prójimo? Porque ser un buen samaritano, ayudar a otro, es hacer misericordia con él. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 10:25 que dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Podemos ver que siempre decían algo para probar a Jesús. ¿Qué respuesta se le daría? A ver si iba fuera de la ley que ellos tenían establecidas por Moisés. Pero vemos que Jesús es el que, pues, puso las leyes junto con la Trinidad. Entonces viene y para probarle le dicen, maestro, y aquí le hacen una pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Miren la pregunta que le dicen. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta o se la ha hecho a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esto nos recuerda al rico, al joven rico, que vino y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y podemos ver que Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero vemos que este hombre no tenía misericordia, porque dice que tenía muchas posesiones, podemos decir muchas casas, muchos negocios. Ese hombre era un hombre rico, un hombre próspero, pero vemos que al decirle a Jesús, vende todo lo que tiene, este hombre, lo primero que se le vino a la mente, me voy a quedar en la calle yo, con tanto que me he esforzado, y muchos de nosotros tal vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo me voy a deshacer de algo que tanto me costó por dárselo a un pobre? Y nos ponemos a imaginarnos cosas y hacemos excusas para no ejercer la ayuda. Entonces vemos que este escriba también le hace esta pregunta a Jesús, haciendo qué cosas hereda de la tierra, perdón, la vida eterna. Y podemos ver que esta pregunta se la hacía para probar a Jesús, saber qué Jesús le daba de respuesta. Y el 26 dice, él le dijo, o sea, Jesús respondiendo, ¿qué está escrito en la ley? Y miren la sabiduría de Jesús. Jesús no iba respondiendo de acuerdo a la pregunta que le estaban haciendo, sino que como ya sabía que le querían probar para hallarle una falta, entonces se fue a la ley, porque este hombre
Estaba esperando que Jesús respondiera basada a la ley. Entonces él le recuerda que está escrito en la ley. Si tú eres conocedor de la ley, dime qué está escrito para que ahí mismo tengas tu respuesta. ¿Cómo lees? Le dice. O sea, ¿has entendido lo que has leído en las leyes? Aquel respondió, dijo, amarás. Miren bien, él mismo se da la respuesta sin saber que eso es lo que tiene que hacer, pero en el momento no es que se le haya olvidado, simplemente quería ver qué respuesta le daba Jesús. Y le dice el mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y aquí, mire, es el donde nosotros entramos y a tu prójimo como a ti mismo. Que eso es lo que en estos tiempos estamos viendo que no estamos teniendo para con el prójimo. Entonces, si dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, nos quiere decir que también tenemos que amar con todo nuestro corazón a nuestro prójimo. Porque si dice y a tu prójimo, y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas veces nosotros, cuando vemos que alguien está pasando por algo, no nos ponemos en el lugar de esa persona. Y como no nos ponemos en el lugar de esas personas, entonces quiere decir que no nos importa. Porque si nosotros nos pusiéramos, y dice el Señor, como a ti mismo, y si tú te pones en esa circunstancia, vamos a ir entrando un poco lo que ha estado sucediendo en las redes sociales, lo que lamentablemente hemos visto como muchas vidas se han perdido porque hay personas que no han extendido su mano de misericordia, sino que simplemente las graban, las cuestionan, en vez de llamar la ambulancia, en vez de buscar paños, amarrar la herida para que no se desangre la persona, buscar esos primeros auxilios, lo que hacen es grabar y nada más que quede ejecutado cómo fue que le aconteció las cosas. Y yo me pregunto, ¿eso es hacer misericordia? Grabar. Sé que queda verdad de evidencia, que es muy bueno también, pero antes de estar grabando, ¿llamaste a la ambulancia? ¿Le dijiste a alguien más que le atendiera mientras grababan para que hubieran esas pruebas? Es lamentablemente ver cómo personas, como de este video que pasó con este señor joven en República Dominicana, donde andaba trabajando y vemos que le salen con un arma blanca. Y el que lo estaba grabando simplemente lo cuestionaba, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? En ese momento él lo que quería era que le ayudara. Y se escucha donde él le dice, ¿me van a dejar morir? Podemos ver que ese hombre quería que tuvieran misericordia de él. Y nadie le puso, eh, o al menos quitarse la camisa si no andaban algo, y cubrirle la herida, taparla para que él no estuviera desangrándose. Y él mismo decía, me estoy desangrando, no me dejen morir. ¿Cuántas personas no dicen a veces, yo tengo hijos, tengo esposa? A veces les hacen ver que tienen familia para que esa gente se les conmueva el corazón y les ayuden. Pero podemos ver que ni aún así hacen misericordia. Hemos quitado Rama y Shokenda, hemos quitado a Dios como juez y nos hemos puesto nosotros para traer juicio contra las personas. Cuando el Señor nos ha dicho que de Él es la venganza y Él va a pagar. O sea que aquello que nos hacen no quedará impune. Pero podemos ver en este tiempo la maldad de que queremos tomar la venganza en nuestras manos sin saber que eso también nos va a acarrear consecuencias a nosotros. Porque hay una ley que dice que al que a hierro mata, a hierro muere. El que mata espada, espada muere. Entonces podemos ver que se viene haciendo esa cadena de maldición, aún de muerte. Si usted le quita la vida a alguien, tarde o temprano, se la van a quitar a usted o a un ser querido, porque el enemigo no deja nada impune. Él va a traer dolor también a su casa. Entonces es mejor que aunque pasemos por dolores, pasemos por cosas
que son lamentablemente duras. Dejemos la ira al Señor. El Señor no va a dejar nada sin recompensa, sea bueno o sea malo. Él va a dar la paga a su tiempo. Empecemos a dar misericordia al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces pongámoslos en el lugar, en la necesidad de esa persona, para que podamos entender qué es lo que él o ella está necesitando. Podemos ver que este joven deseaba que al menos le presionaran la herida con un trapo, con algo, qué sé yo, lo levantaran, lo subieran a un carro o algo y lo llevaran a un médico. Pero nadie hizo nada. Y es lamentable ver que esas almas se pierdan cuando nosotros podemos ser misericordia con nuestro prójimo. Entonces vemos aquí que este escriba le da a Jesús la respuesta, amar a Dios, pero no está honrando ni a Dios porque no está guardando sus mandamientos. No está viendo tampoco con amor a su prójimo porque no le importa. Muchas veces hemos dejado que lo que oímos nos llene de rencor, nos llene de ira hacia una persona muchas veces que ni la conocemos. Hay personas que te vienen a hablar mal de otras personas y tú no la conoces y ya vienes a agarrar enojo y molestia con aquella persona sin antes llegarla a conocer. Es lamentable todo lo que estamos viviendo en estos tiempos finales, mis amados hermanos, pero que el Señor nos ayude a que podamos tener la misericordia con esas personas. Ni siquiera se oye a alguien haciéndole a este joven que tenga una confesión de fe, de que si llegase a partir de este mundo, al menos se vaya con Cristo. Oye, tú has aceptado a Cristo. Nada de eso, ni siquiera eso hacemos, amados hermanos. Es lamentable lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces podemos ver aquí que este le dice que es la ley, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esa es la respuesta que le da Jesús. Él quería una respuesta, tú mismo la tuviste. Entonces, haz esto y vivirás. Vemos que nos da vida cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios. Y vemos el 29 que dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, oiga bien que esto es lo que siempre hacemos nosotros, y me incluyo, porque no estoy expuesta a que nunca haga algo que no me vaya a justificar. Entonces vemos que aquí dice, y justificándose a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aleluya. Podemos ver que estas cosas las hemos estado viendo por redes sociales. No sé quién ha tenido la experiencia de poderlo ver físicamente, pero ¿qué hacemos nosotros para ayudar a esta persona que está teniendo esa necesidad? Usted se ha hecho esa pregunta. Si yo llegara a estar en esa situación, ¿qué reacción tendré? ¿Qué voy a hacer en esa situación si se me presentara? Yo muchas veces me he hecho esta pregunta. Señor, ayúdame si yo llegase a pasar una situación de esta. ¿Cómo voy a poder ayudar a mi prójimo? ¿Qué debo de hacer? Muchas veces yo pienso que no caminamos con esa mentalidad que si llegáramos a enfrentarnos a una situación donde estén necesitando una ayuda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué reacción es la correcta que debemos de tener en ese momento de que miremos la angustia de otra persona? Entonces vemos que aquí Jesús le empieza a explicar a este escriba, a este hombre, quién es su prójimo. Y le empieza a decir de un hombre que lo asaltaron. Y dice el cual lo despojaron, o sea, le robaron todo. Y lo hirieron. Y se fueron, dejándole, dice, medio muerto. Entonces esto es lo que hemos estado viendo en las redes sociales.
donde personas quedan medio muertas, que tal vez ya están para agonizar y nadie hace nada. Y dice, aconteció que descendió un sacerdote, miren bien, por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Qué triste es esto, mis amados hermanos, que nosotros siendo cristianos no tengamos esa misericordia por el prójimo cuando el Señor nos ha enseñado de que tenemos que ser movidos a misericordia, porque nosotros tenemos que reflejarlo a Él. Él dice que viendo la multitud tuvo compasión de ella. Y por eso fue que Jesús empezó a sanar, empezó a libertar y empezó a hacer tantas cosas. Se dolía de las personas que perdían sus seres queridos y las resucitaba. Entonces vemos aquí que lamentablemente, ni siendo nosotros conocedores de la palabra, somos movidos a misericordia. Porque vemos aquí que dice que pasa un sacerdote. ¿Y qué hizo? Pasó de lejos. Muchas veces pasamos de lejos porque no queremos ser comprometidos. Y ha sucedido cosas, por eso hay cosas que son entendibles, en las cuales muchas veces, si esa persona muere, a veces hasta uno que quiere ayudarlo llevan preso. Por eso muchas personas también las comprendo que no hacen misericordia con otras, porque lamentablemente estamos con unas leyes que no ayudan. No quieren investigar, no quieren buscar, no quieren hacer nada. Simplemente este fue hallado en el acto. A este me llevo. Y es lamentable lo que estamos pasando. Por eso mucha gente no quiere ayudar en estos tiempos. Porque ni de la policía nos confiamos ya. Me acerco para ayudar y la que sale arrestada es uno. Entonces, la verdad que es algo complejo de que queremos ayudar, pero lamentablemente como está la sociedad, nos hace evitar el poder ayudar a alguien. Pero si miramos que hay más testigos que comprueban de que usted no está involucrado, ayudemos al prójimo. Si alguien va a grabar, está bien para que haya evidencia, pero que otros ayuden a detener la hemorragia, si es una herida, hacer algo, amarrar la pierna, si hay un disparo de bala o algo, a buscar, llamarle a la ambulancia, tratar de ayudar a esa persona. Si son cristianos, acercársele, orar por esa persona, hacerle la confesión de fe, que si Dios tiene misericordia, va a vivir, pero si no, se irá con Cristo. ¿Cuántas almas están yendo al infierno porque no tomamos acción? Aún los conocedores de la palabra, no nos acercamos ni tan siquiera para decir, estás bien, tú ya conoces del Señor, te gustaría aceptar a Cristo. Si Él reniega de aceptarlo, usted queda libre de esa sangre, pero si no, cae sobre usted, sobre mí, que somos conocedores de la palabra. Empecemos a hacer misericordia, amados hermanos, hermanas, con nuestro prójimo. Y miren esto, qué lamentable. Alguien que conoce la palabra pasar de lejos porque uy, yo no me quiero ver involucrado. O se ponen a decir, no, si yo lo llevo al médico, los gastos van a venir sobre mí. Empezamos a pensar en la bolsa. ¿Cuánto van a cobrar? Dios nos ayude con todo lo que está sucediendo, mis amados hermanos, y que no seamos nosotros que un día lleguemos a estar en esa situación donde necesitemos la ayuda y nadie nos extienda la mano. Entonces podemos ver que aquí dice que pasa ese sacerdote, pero él se va de lejos. Y viéndole dice, pasó de largo. Uy, mejor me voy por acá, por otro camino, y me hago como que no lo vi. Pero el Señor te vio, el Señor nos ve, el Señor lee nuestro corazón y nuestra mente. Cuando empezamos a decir, no, ¿yo para qué le ayudo? Tengamos misericordia con el prójimo, amados hermanos, no seamos igual que los demás. Y dice, asimismo, un levita, imagínense, podemos ver un sacerdote, digamos un pastor. El sacerdote ya sabemos que le dicen los católicos, pero a los cristianos un sacerdote. Ve un pastor, pero pasa de lejos, no quiere comprometerse. Y vemos aquí un levita, de esos que tocan la alabanza. Dice, llegando cerca de aquel lugar,
viéndole, pasó de largo. Ya se estaba acercando, pero miró la situación. ¿Y qué? También dice, de lejos, se hizo por un lado. No, no quiero ser el que digan que fue el culpable. Entonces vemos que este también pasa de largo. Pero un samaritano dice, Heman Sokenda. Imagínense, mis amados hermanos, dos personas conocedoras de la ley, dos personas conocedoras de la palabra de Dios, no quisieron verse involucradas, no quisieron verse afectadas y pasaron de lejos, ni siquiera se acercaron para hacerle saber que Cristo eh, lo ama, que le acepte. Pero vemos que un samaritano, alguien que no conoce de Dios, aquí podemos llamarlo un mundano, un no creyente, póngale la dominación que usted quiera. Entonces podemos ver que este no era cristiano, pero que este sí fue movido a misericordia. Y dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido Jaramaiso a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Miren qué hermoso, amados hermanos, amigos. Y tristemente, ver que mejor un inconverso es el que se mueve a misericordia por alguien que aquellos que conocemos el amor de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿el amor de Dios de verdad estará en nosotros? Porque el amor de Dios no mide consecuencias. El amor de Dios en ese momento que necesita ayuda solo quiere ayudar a esa persona a que acepte a Cristo, a poderle curar, a poderlo ayudar para que después se empiece a congregar y crezca en el Evangelio. Pero lamentablemente el amor de muchos se está enfriando, aún en la iglesia. Y eso es lamentable, porque el amor del cristiano no debería de morir. Porque se supone que si la palabra nos enseña que Dios es amor, deberíamos de caminar siempre en el amor. Porque nosotros no tenemos que igualarnos con el mundo. En el mundo se está enfriando el amor, pero en ti tiene que estar creciendo. En ti tiene que estar la misericordia. Y aquí podemos ver que dos conocedores de la ley, que dos que saben lo que Dios ha mandado hacer de que amar al prójimo como a uno mismo, podemos ver que pasaron de lejos. Que ahora nuestra mentalidad, mis amados hermanos, sea diferente. Que ya no sea de que miramos un accidente, miramos que sucedió algo y pasamos de lejos. Al menos llamemos una ambulancia. Hagamos algo por aquel prójimo. Porque si fuese usted que estuviera en esa condición, usted desearía que alguien se mueva a misericordia por usted, que alguien viniera y le dijera, necesitas algo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te duele? ¿Qué puedo hacer por ti? Ya llamé una ambulancia, mira, has aceptado a Cristo, hagamos la obra del Señor, aunque sea en ese momento, mis amados hermanos. Usted no necesita ser un gran predicador si usted es conocedor de la palabra. No creo que nos cueste tanto hacerle una corta confesión de fe a esa persona, hablarle del Señor, orar por esa persona. Si muchas veces decimos que la oración tiene poder, entonces ¿por qué no vamos a orar por esa persona? Señor, ayúdale que pueda estar bien, Señor, que resista para cuando venga la ambulancia. Señor, aclamamos por esta alma, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu de muerte. Señor, cúbrelo, líbralo, Señor. Dale una oportunidad. Hemos hecho eso, mis amados hermanos. Pero podemos ver que se mueve más a misericordia un inconverso que un conocedor de Cristo, un creyente.
Y eso es lamentable, mis amados hermanos. Yo he conocido personas que no conocen de Dios, pero son un ángel, como digamos, les gusta ayudar a los demás. Dan su vida por el servicio. Son tan buenas personas que simplemente les falta aceptar a Cristo para poder entrar al reino, porque la palabra es clara, el que no le recibe, pues recibió la condenación, porque para ser librado de la condenación es necesario aceptar a Cristo Jesús. Entonces podemos ver aquí que el Señor nos enseña quién es nuestro prójimo y cómo debemos de nosotros movernos a misericordia cuando nosotros nos ponemos en el lugar del prójimo. Y por eso nadie ayuda a nadie porque no se pone en esa situación. Si yo estuviera allí, si yo fuera esa persona que se está desangrando, si yo fuera esa persona que está diciendo, tengo familia, ayúdenme, por favor, no me dejen morir. Entonces tomaríamos acción, porque a usted no le gustaría partir de esta vida y dejar a sus niños, tal vez a un recién nacido. Que esta palabra nos ayude a movernos a misericordia, mis amados hermanos, y más a nosotros que somos cristianos. No seamos como este levita y como este sacerdote que dicen pasar de lejos porque no quieren compromiso, porque ¿sabe qué? No va a tener compromiso aquí en la tierra, pero lo va a tener en el reino. Cuando estemos delante del trono, ahí vamos a arreglar cuentas con el Señor. Si tú viste a esa persona herida, si tú viste que tenía una necesidad, ¿por qué no le ayudaste? Si tú viste a alguien que tenía hambre, ¿por qué no le diste de comer? Si el Apocalipsis nos enseña que en cuanto lo hicimos a uno de los pequeños, se lo hicimos al Señor. Pero muchas veces no lo vemos de esa manera, que se lo estamos haciendo a Él. Y que de Él viene la recompensa, no de la persona. Muchas veces, cuando hacemos un favor a alguien, esperamos que esa misma persona nos pague. No, mis amados hermanos. La paga no va a venir de la fuente en que tú ayudaste, pero sí va a venir de otra fuente que el Señor va a proveer cuando tú estés en la necesidad. Pero no lo hagas por querer tener recompensa. Hazlo porque tienes el amor de Cristo en tu corazón y deseas ayudar a aquella persona para que esa persona no tenga sufrimiento, no tenga dolor. Aliviemos un poco el dolor de la humanidad. ¿Por qué en estos tiempos las personas no quieren venir a Cristo? Porque ven la antipatía del pueblo de Dios. Porque simplemente nos estamos juzgando unos con otros, criticando unos con otros, viéndonos los defectos unos con otros, en vez de estar unidos, orando, clamando por esta nación, por esta humanidad que se está perdiendo. ¿Qué parte del evangelio nos ha costado, amados hermanos, entender? Entonces podemos ver aquí que este samaritano, este que no es conocedor de Cristo, fue el que fue movido a la misericordia para poder ayudar a ese samaritano. Y no le importó nada. Dice que él lo vendó sus heridas. Le echó aceite y le echó vino para matar la infección, para que no se fuera a desangrar esa persona. Usó herramientas para poder detener la sangre y vendarlo para que no se desangrara. ¿Por qué no hacemos eso cuando miramos personas que han sido eh, afectadas? Podemos ver también lo que pasó en el mall de Baton Rouge, donde hubo un tiroteo. ¿Cuántas personas no estaban en el piso desangradas? Pero ahí sí, gloria a Dios, que yo pude ver a muchas personas que estaban auxiliando a los demás. Me imagino que ya habían llamado a la ambulancia porque miré que habían ahí, no sé si eran policías o eran guardias del mall. Pero vemos que ahí tomaron acción. Estaban vendando a personas y poniéndoles el pie para arriba para que la sangre no estuviera fluyendo. Aunque hubo pérdidas de vida, lamentablemente, pero ojalá que haya pasado un cristiano por ahí a hacerle la confesión de fe a esa persona. Entonces podemos ver que este hombre no le importó lo que tenía que gastar, sino que dice que lo echó en su cabalgura, tal vez
llevaba un asno y lo echó encima y lo llevó a un mesón, el cual cuidó de él. Dice, otro día, al partir, sacó dos denarios, que es el dinero de aquel tiempo, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, cuídamele, le dice. Y todo lo que gastes de más, o sea, si se te pasa el dinero, la suma de dinero de esta cantidad que te estoy dando, no te preocupes que yo te la voy a dar. No importa lo que tengas que gastar. Un mesonero le podemos decir, como en estos tiempos, una clínica. Llevarlo a una clínica. Y aquí vemos que esta persona le dijo, te voy a dar adelantado este dinero para que compres medicina y lo cures. Y no importa lo que gastes, si te sale más gasto, no te preocupes, yo te lo pagaré. Dice cuando regrese. Entonces aquí hace la pregunta Jesús nuevamente. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Alabanza. Amados hermanos, amigos, porque esto no solo es para cristianos, esto es también para ti que eres inconverso, que tal vez estás viendo la necesidad. Tú puedes ser ese samaritano, que pueda ser movido a misericordia, a ayudar a esa persona que tal vez fue asaltada, mujeres jóvenes que tal vez están siendo violadas y tal vez estás pasando, mujeres que muchas veces están siendo golpeadas en frente de la gente y gente no hace nada. Amados hermanos, ha pasado un sinfín de cosas, más en nuestros países que no hay policía, no hay leyes que ayuden. Podemos ver casos donde mujeres ya no aguantan a sus esposos porque toman, las maltratan, no les dan dinero, no les dan el sustento de la casa y cuando ya no aguantan esa situación que quieren dejar al marido, el marido les quita la vida. Y personas no hacen nada, las pueden oír gritando y no hacen nada. Ni siquiera llamar a una policía anónima, hacer algo para ver si pueden salvar la vida de esa persona. Pero nosotros que somos cristianos, amados hermanos, practiquemos la misericordia. No seamos como ese levita y como ese sacerdote pasando de lejos y viendo la necesidad. Porque el Señor nos va a pedir cuentas. Vistes y no hiciste. El Señor nos quiere hacedores de su palabra. Y si aquí nos enseña esta parábola o esta historia que le está contando Jesús a este intérprete de la ley, explicándole quién es su prójimo, cómo puedes detectar quién es el prójimo. El prójimo es aquel que está a tu lado. Y aquel que está a tu lado, que tal vez está teniendo una necesidad, tú seas movido a misericordia. ¿Por qué? Porque te pusiste en el lugar de él. Podemos ver personas en la calle pidiendo comida. No necesitas específicamente darle dinero porque lo puede consumir en otras cosas, en sustancias, pero ve y compra un plato de comida y se lo llevas. Vete a una tienda, a una segunda. Si no quieres comprarle cosas nuevas, vete a una segunda. Cómprale un pantalón, una camisa y estás haciendo misericordia porque lo estás abrigando. Y podemos ver lo hermoso que el Señor Jesús nos dice, que lo que le hacemos a uno de esos pequeños, es a Él que se lo hemos hecho. Debemos de aprender a hacer misericordia, mis amados hermanos. Déjenme le busco el texto.
donde nos enseña, bueno, está en Mateo, Mateo 18:6. Déjeme buscar aquí. Podemos ver, no, esta es otra palabra. Poderoso Rey. Pero míreme, amados hermanos, hemos visto tantas cosas en estos tiempos y que nadie quiere ser misericordia. Poderoso Rey de gloria. Y nadie quiere hacer nada. Nadie quiere ayudar al prójimo. Viendo la necesidad, nadie quiere ayudar. Dice en Mateo 25:40, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, esta es la LBLA, que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor quiere que cuando nosotros hagamos la misericordia con alguien, recordemos que no se lo estamos haciendo a esa persona, se lo estamos haciendo a él mismo. Qué poderoso es nuestro Dios. Espero que esta palabra nos ayude a meditar un poco cuando estemos viendo la necesidad que está necesitando otra persona. Poderoso nuestro Rey. Mira lo que dice, lo voy a leer todo el Mateo 25:31. Y el tema que tiene aquí dice juicio a las naciones. Por eso te estaba diciendo que en el día del juicio, cuando estemos delante del trono, rindiendo cuentas, nos van a pedir cuentas. ¿Por qué no ayudamos a nuestro prójimo? ¿Por qué vimos la necesidad y no acudimos a ella? Y dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí está hablando cuando Jesús ya venga a establecer su reino, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria para juzgar. No crea que aquí va a ser para, ay, darle premitos. Va a tener premios si hizo lo bueno, pero va a tener su consecuencia si no lo hizo. Y serán reunidas delante de él. Unas, dos personas. No, mis amados hermanos. Dice todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha, aquellos que fueron obedientes, aquellos que fueron fieles, aquellos que honraron su palabra, aquellos que fueron obedientes a él y pusieron por obra esta palabra. Esas serán las ovejas que estarán a la derecha. Pero dice, y los cabritos a la izquierda. ¿Los cabritos cuáles son? Aquellos rebeldes, aquellos que no se someten, aquellos que no cumplen la palabra, aquellos que no son hacedores de ella. ¿Por qué? Porque son rebeldes, les gusta hacer lo que ellos quieren y no ser dirigidos y hacer conforme se les manda hacer. Entonces esos estarán a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya. Regocíjate, mi amado hermano, hermana, porque esta palabra llega a tiempo. El Señor dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra está a tiempo para ti, porque si no la estás cumpliendo, si no estás haciendo lo que el Señor te ha delegado a hacer, empieces a hacerlo, porque está llegando esta palabra a tiempo. Entonces, mira lo que dice aquí
el 35. Porque tuve hambre, mira bien, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Podemos ver cuando nosotros llegamos a México, cuando veníamos para acá, llegamos a una casa donde ahí una señora nos atendía de maravillas. Y podemos ver aquí la hospitalidad. Eso se ha perdido en estos tiempos, amados hermanos. Ya nadie es hospitalario, ni con el vecino. Aquí en Estados Unidos cada quien vive su vida. Usted no se da cuenta de que quién es el que vive a su lado, quién es el que vive al otro lado. Todo mundo encerrado, todo mundo en lo suyo. Entonces vemos que se ha acabado todo esto. Si vemos a alguien que está teniendo necesidad, no le damos de beber, no le damos de comer, no los abrigamos. De estos tiempos que vienen aquí de frío, pocos son los que van debajo de los puentes a llevarles cobija, a llevarles suéter, a llevarles para que ellos estén calientitos. Entonces vemos aquí que cuando nosotros hacemos esto, tenemos recompensa en el reino de los cielos. Por eso espero que esta palabra caiga en esos corazones, que sean tierra fértil, que esta semilla de verdad produzca al 100 por 1. Donde usted de ahora en adelante cambie su mentalidad. Usted mire la necesidad y súplala, porque usted va a tener una recompensa cuando esté delante del Señor. En heredad te va a decir el Señor. Qué hermoso que el Señor nos diga eso, que vamos a heredar el reino, porque ha sido establecido para nosotros. Entonces, porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Démosle de comer al que está en la calle pidiendo. No sabemos cuánto tiempo lleva pidiendo y nadie le da. No demos dinero si no quiere, pero váyase allí a la tienda y tráigale comida, de una soda, algo, porque dice, tuve sed y me diste de comer. Fui forastero, o sea, andaba de lugar en lugar y me recogiste. En este tiempo sé que ya no podemos meter a nadie en nuestra casa porque lamentablemente suceden cosas. O nos roban o les quieren quitar la vida para tomar cosas. Es lamentable también lo que está sucediendo, por eso muchas personas no ayudan, pero podemos buscar la fuente. Dirijámonos por el Espíritu Santo, pidámosle dirección al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir? Busquemos tal vez un lugar de refugio donde los podamos llevar. Esa es una manera de ayudar. No los podemos traer a nuestra casa porque tenemos nuestros hijos y tenemos que proteger a nuestros hijos, pero busquemos un lugar de refugio donde podemos llevarlo. Mire, yo conozco un lugar que ahí le pueden dar vivida porque es un lugar donde albergan a personas que no tienen un hogar y llevémosle allí. Entonces dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado tiempo para ir a la cárcel a visitar a alguien? Sabemos que esas personas que están en la calle a veces no tienen ropa, siempre la miramos con lo mismo, pero nunca decimos, voy a llevarle algo, voy a decirle a algún hermano, si es un hombre, que más o menos tenga la talla y buscar cómo le podemos proveer una ropita y llevarle una bolsita de ropa. Podemos hacer la diferencia en esta sociedad, mis amados hermanos, donde está la maldad. Entonces podemos ver aquí Jesús cómo va diciendo estos puntos que debemos de hacerle al prójimo. Vemos personas desnudas, enfermas, y ni siquiera decimos, vamos a llevarle un bote de Tylenol por si esa persona tiene dolores, o vamos, te voy a pagar una consulta médica para que te puedan dar medicamentos y te sanes. No hacemos esa misericordia ya en estos tiempos con nadie, porque nos hemos vuelto egoístas. Pero pongámonos un momento en esa situación, si yo sería. ¿Cómo se sentiría usted que alguien se acercara a usted y le dijera,
disculpe, la veo un poco mal, necesita ayuda, necesita ir a un médico, necesita algún medicamento, algo que le pueda ayudar, quiere que vaya a la tienda, le compra un botecito de medicina, una botellita de agua y le da. Hagamos esa diferencia. Entonces vemos que el Señor aquí nos describe enfermos, desnudos, en la cárcel. Muchas veces ni al hospital queremos ir a orar por una persona. Pedimos el don de sanidad, pedimos tantos dones al Señor que cuando el Señor nos los entrega, ay, ahí los tenemos debajo de la cama. Es que me da pena ir a orar, es que no sé qué. Ay, cuando estemos delante del juicio, ¿estaremos del lado de las ovejitas o del lado del cabro? Vaya meditando en esto, mi amada hermana y hermano. También tu amigo, que aunque no conozcas de Cristo, aquí vemos que van a llamar a todos por igualito. Entonces podemos ver aquí que el Señor está diciendo, entonces, dice el 37, entonces los justos le responderán diciendo, ¿los justos quiénes son? Las ovejas, aquellos que hicieron lo correcto, pero que no lo vieron de esa manera, que lo que ellos estaban haciendo por esas personas se lo estaban haciendo al Señor. Y ellos le dicen, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? Ellos más bien le cuestionaron, papá, ¿pero cuándo te hicimos eso a ti, Jesús? ¿Cuándo fue que te dimos esas cosas? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos a ti? Respondiendo el rey, Jesús les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también, oigan bien, para aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, dice la palabra que le es tomado como pecado. Así que si nosotros podemos hacer el bien, pero no lo queremos hacer, eso el Señor no lo toma como pecado. ¿Y qué dice? Que los que tienen pecado no heredarán el reino de Dios. Ningún pecado puede entrar al reino de Dios. Así que prestemos oído a lo que el Señor nos está hablando en esta hora, que esto va para mí también. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en lo que, perdón, en cuanto lo hacéis a uno de estos más pequeños, a mí lo hacéis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado. Escuchen bien, para quien fue preparado el infierno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Eso fue de hecho para Satanás y los ángeles caídos que se rebelaron. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en los lugares eternos. Ellos ya vivían en la eternidad. Y como son seres eternos que no tienen muerte, este lugar es una prisión eterna. Es como para aquellos presos que le dan de por vida. Ese es el castigo para Satanás. Por eso Satanás anda en el mundo como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, buscando a quien utilizar también para que haga la maldad y vaya junto con él a este lugar. Este lugar no fue preparado para ti, mi amado hermano. No fue preparado para ti, mi amado amigo, amiga. Esto fue preparado para Satanás y sus ángeles porque ellos eran eternos. Entonces tenían que hacerle una prisión eterna. Y el infierno, que es un lugar de fuego, de castigo, de dolor, de sufrimiento, era para ellos. Porque se rebelaron con su creador, porque también ellos son creación. Pero Satanás, que Jehová lo reprenda, quiso ser mayor que su propio creador. Y nadie puede ser superior que el que lo hizo. Entonces nosotros no nos sigamos rebelando contra Dios porque esta condenación viene también para aquellos que se rebelan contra Dios, para aquellos que no quieren nada con el Señor y que el enemigo está utilizando en estos tiempos. Secuestra, mata, porque les mete la ambición, como le puso a Eva. Seréis como Dios. ¿Cuánta gente no quiere ser como Dios, teniendo el poder?
pretendiendo, porque no la tienen, pretendiendo que tienen la vida de la persona en sus manos. ¿Cuántas veces no se ha oído eso? Tu vida depende de mí. De aquí sales vivo si yo quiero. Jehová reprenda al diablo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son manipulados por Satanás. ¿Por qué? Porque no quieren nada con el Señor. Y como no quieren nada con el Señor, el enemigo tiene su dominio. Recordemos que la palabra nos enseña que el enemigo es el que tiene el poder aquí. El mundo entero, dice, está bajo el maligno. La maldad está sobre la tierra. Pero Jehová vino como luz. Jesús, perdón, vino como luz para sacarnos de esa oscuridad. Por eso dice, cuando dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estas son verdades que te van a hacer libre a ti si tú las atesoras y las pones por obra. No solamente seas un oidor, ay, qué bonito predicó, qué bonito se oyó. No, yo no estoy para hablar bonito ni predicar bonito. Yo estoy para enseñarte la palabra, para que puedas entender y puedas ser librado de esta condenación que está para Satanás y todo aquel que le sigue. Jehová muchas veces nos trae estos temas que tal vez son fuertes, pero necesarios para que nosotros podamos ser librados de esa condenación eterna. Así que tomemos acciones, más nosotros que ya conocemos la palabra. No podemos estar viviendo a igualdad con el mundo. No es que en el mundo nadie ayuda a nadie, usted no es del mundo, usted es de Cristo. Y si usted dice que es de Cristo, empiece a aplicar la palabra de Cristo. Y haga aquellos hacedores también de Cristo, que a eso fuimos llamados. A ser discípulos, a hacer que otros se conviertan a nosotros, no nosotros convertirnos a ellos. Cambiemos la mentalidad que estamos teniendo, que si el mundo se está enfriando, usted no se enfríe, usted siga en el amor ferviente de Dios. Entonces vemos aquí la consecuencia que viene para aquellos cabritos, para aquellos desobedientes. Los cabritos pueden ser aquellos apartados, aquellos que están también en la congregación aparentando ser y no son. Porque hay muchos que vivimos de apariencia, que en la iglesia adoramos, saltamos, brincamos, los desmayamos y todo, pero cuando salimos de la iglesia seguimos a hacer la maldad. No tenemos amor por el prójimo. No hacemos la obra de Dios. No salimos a evangelizar. No salimos a orar. No salimos a hacer nada, mis amados hermanos. No vamos a visitar los presos. Usted no sabe cuántos presos están muriendo en esas cárceles con sobredosis. Están perdiéndose tantas almas que usted cree que al Señor no le duele. Al Señor le duele porque fueron creados por Él y para Él. Pero lamentablemente el enemigo tiene la legalidad. Y esa legalidad usted se la quita a Satanás cuando usted recibe a Jesús. Por eso siempre le insistimos, venga a Cristo, acepte a Cristo, porque solo allí el Señor toma la legalidad. Es como, gracias Espíritu Santo, es como cuando uno agarra a un abogado porque tiene una corte. Pero tal vez alguien le dice, no, ese abogado no es tan bueno, yo te recomiendo este otro. Pero ¿qué te dice el otro abogado? No, si usted tiene abogado, yo no puedo interferir porque usted lo contrató a él. Tiene que romper contrato para que yo pueda tomar el caso. ¿Por qué? Porque se mueven por legalidades. Entonces nosotros mismos le damos legalidad a las tinieblas. Cuando usted empieza a practicar la maldad, usted le dio una legalidad al enemigo con solo un pensamiento, con solo un gesto, porque el enemigo detecta hasta nuestras miradas. Cuando usted voltea a ver mal a otra persona, ya dice el enemigo, wow, aquí hay algo, yo puedo usar esto. Y empieza el enemigo a usar tus artimañas. Por eso dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Porque con una mirada que usted dio, si fue una mirada mal, él ya sabe que puede meter enemistad, puede meter pleitos. Y si es de personas que se atrajeron, puede meter la lujuria. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Qué cosas estamos haciendo que le estamos dando derecho legal al enemigo? Y después decimos, porque Dios no hace nada en nuestras vidas, pero nosotros le dimos una legalidad.
al enemigo, el cual se la tenemos que quitar. Empecemos a practicar la misericordia para que podamos heredar el reino de Dios. Mire qué específico es el Señor en su palabra. Entonces, mire qué tremendo lo que le va a decir a, a esos de la izquierda. Apartados de mí, malditos. Imagínense la palabra que usa el Señor. Maldice a esas personas que hicieron lo malo. Porque muchos sabemos qué cosas son malas y qué cosas son buenas, pero no las ponemos en acción. Y eso nos es tomado por pecado. Dice al fuego eterno, o sea que eso no se va a apagar nunca. De ahí no sale usted si no acepta a Cristo. Por eso Cristo viene a tiempo a tu vida a decirte, aquí estoy yo con brazos de amor, amándote, deseándote que vengas a mí. Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él anhela estar con nosotros porque Él vive dentro de nosotros y está sobre nosotros, pero no le queremos dar esa oportunidad. Entonces dirá también, dice a los de izquierda, ya les digo, apartados de mí, malditos al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué razón? Porque tuve hambre, le dice el Señor, y no me diste de comer. Viste que tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuántas veces miramos a una persona que está con gran calor y está allí y tal vez no tiene dinero, pero esa persona por pena no pide? Pero usted puede ver que esa persona está teniendo sed. Y muchas veces no decimos, oiga, ¿le gustaría tomar algo? Hace mucha calor, si quiere voy a comprar unas aguas o una soda, ¿qué le gustaría? Nunca hacemos misericordia, mis amados hermanos, y pudiendo hacerlo. Entonces vemos aquí que Jesús va a decirle a esa gente que no hizo lo bueno, tuve sed, tuve esta necesidad, viste esa necesidad y no hiciste nada. Fui forastero, me vistes en la calle y no me recogiste, ni siquiera me llevaste a un albergue como hizo el samaritano. Llevarme a un lugar que acepten indigentes o personas que en el momento tal vez vienen llegando de su país y necesitan un lugar. No lo hiciste. Estuve desnudo, me viste con poca ropa, ropa sucia que ya no tenía ni qué ponerme y tenía que estar hediondo porque ya no tenía ropa para limpiar, para cambiarme. Ni me regalaste una cubeta de agua para ni siquiera para que me bañe en la calle y me cambie ahí. No me cubriste, le dice. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Estuve en el hospital. ¿Y cuándo fuiste? Ni una llamada le hacen a uno, sabiendo que está un familiar o está uno en el hospital. O tal vez hay alguien en la cárcel y nunca dicen, puedo ir a visitarlo también, llevarle una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en otras cosas, mis amados hermanos. Por eso nosotros no hacemos misericordia con el prójimo, porque enjuiciamos. Nosotros no somos jueces, no somos ni conocedores de las leyes, qué leyes condenan y qué leyes no. Y enjuiciamos a la persona. Usted no tiene idea cuántos presos hay inocentes, hay culpables, pero también hay inocentes y hay arrepentidos que se han arrepentido allá adentro y han aceptado a Cristo y están tratando de cambiar sus vidas. Pero vemos personas que seguimos enjuiciándolos. Es que son esto, es que los acusaron por esto, es que son culpables, que... Y empezamos a desearles hasta la muerte sin saber que aquello que se le está acusando realmente sea verdad. Porque lamentablemente yo pensaba que no había corrupción aquí, pero sí hay corrupción. No investigan, tienen pruebas de que las cosas no son verídicas y las dejan así porque les conviene que estén esos presos ahí porque ellos ganan monetariamente, tienen dinero. Y es triste y lamentable lo que se está viendo en estos tiempos, pero ya viene ese tiempo de juicio. El Señor está pronto para venir y aquí va a salir todo a la luz. Así que no pretendamos ser cristianos hipócritas, perdonándome la expresión, de pretender ser buenos en la iglesia, pero afuera no hacemos misericordia con nadie. Y podemos ver aquí la lista que el Señor le empieza a leer a aquellos que vieron la necesidad y no la cubrieron. Entonces también ellos le responderán diciendo, estos también van a contestar, Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, o te servimos? Yo no te miré, porque queremos ver a Jesús físicamente para poderle hacer el favor. No, el favor lo necesita nuestro prójimo, porque dice que cuando se lo hacemos al prójimo, se lo estamos haciendo a él. Entonces le responderá diciendo, aquí Jesús les contesta, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos, oigan bien, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que te hago esta pregunta. ¿Qué herencia vas a querer? Porque hay dos eternidades, pero dice que el castigo eterno para los que no hicieron lo bueno, viéndolo, y los justos para la vida eterna. El justo es aquel que toma acción de la necesidad que está enfrentando, de hacer lo bueno, lo correcto. ¿Y saben qué? Es hermoso hacer lo correcto porque uno se siente en paz, uno siente esa tranquilidad de que hizo lo bueno. Pero cuando hacemos lo malo, ¿cómo nos sentimos? Culpables. ¿Por qué no le ayudé? ¿Por qué me llené de miedo? ¿Por qué permití que el temor llegara a mí y no tuve acción? Me paralicé y no pude hacer nada. Hoy esa alma tal vez se fue al infierno. Después estamos con remordimientos para aquellos que tienen, porque hay otros que no tienen. Pero para los que tienen remordimientos, después están hasta soñando con eso. Porque ni siquiera le hablamos de la palabra, tal vez en la agonía de aquella persona. Así que, ¿qué acción vas a tener de ahora en adelante? ¿Serás movido a misericordia? ¿Empezarás a hacer misericordia con tu prójimo? Quédate con esta pregunta y respóndete. ¿Qué acción tomaré de ahora en adelante que he escuchado la palabra y sé qué me dirá el Señor en aquel día cuando esté delante de Él? Porque, amados hermanos, hay dos libros que se abrirán en aquel día. El libro de la vida donde van a anotar, van a buscar tu nombre. ¿Y quiénes están en ese libro? Aquellos que recibieron a Cristo. Y va a haber otro libro, el libro de las memorias, donde está escrito todo, todo, todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Así que Dios no nos va a condenar porque Él nos quiere condenar, nos vamos a condenar nosotros mismos porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos conocedores de esta palabra, pero nunca la pusimos por obra. Y eso es lo que nos va a condenar. Por eso hablan del hombre prudente y del hombre insensato, de que hizo, del que supo e hizo. El que hace estas cosas y las guarda y las hace, les compararé con un hombre prudente, un hombre sabio, una mujer sabia. Así que espero que esta palabra te pueda bendecir y te pueda cambiar tu mentalidad de ahora en adelante, de que no solo te enfoques a grabar de lo que está sucediendo, sino que extiende tu mano de misericordia por esa persona. Puedes salvar esa vida. Y si no la logras salvar, ¿verdad? Porque no somos, eh, lamentablemente, Dios ni somos doctores, pero al menos hagamos el sacrificio de poder ayudar una vida. Al menos hablemosle de, de la palabra de Dios, de que se reconcilie con el Señor si tal vez es un apartado o que de acepte a Cristo para que no vaya a esta condenación eterna. Si tú que no eres creyente, que lamentablemente la palabra de Dios te causa burla, espero que esto te ayude a meditar y te cambie tu mentalidad
y te haga entender de que esto es un asunto serio. Tu vida corre peligro, porque también, aunque estemos en el mundo, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pero también necesitas a Cristo. ¿Para qué? Para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y empieces a hacer cosas buenas, obras buenas, para que tu libro de memoria tenga ese registro de cosas buenas y te diga el Señor, wow, cuántas cosas hiciste, mira, ayudaste a un enfermo, le pagaste la consulta o le compraste las medicinas. Oh, mira, miraste a aquella gente debajo de un puente o la miraste en el parque y te detuviste a llevarle ropa, a llevarle comida. Buen siervo. Ah, mira, fuiste a visitar a unos que estaban allá en la hospital y a otros en las cárceles y fuiste a orar por ellos, unos por sanidad y otros para que el Señor los fortalezca y que trate con ellos, los cambie, los moldee y que cuando salgan de esa prisión pues le puedan servir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les está hablando. Empecemos a hacer lo que Dios nos mandó hacer. Dejemos de estar cómodos. Cristo viene, ese tribunal viene y ahí rendiremos cuenta. ¿Solo Claudia rendirá cuenta? Ujú. Aquí dice todos, todos mis amados hermanos, estaremos delante del trono de Dios. Dice que reunirá delante de él todas las naciones, todas, Honduras, México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, Belice, Bélgica, todas las naciones. Las naciones son los países y los países que incluye todo, la ciudad, el estado, las colonias, como usted le quiera llamar. Todos estaremos delante del Señor para dar cuentas de qué hicimos. Así que mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, empecemos a cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones. No permitamos que el enemigo siga enfriando el amor. Empecemos a hacer misericordia con nuestro prójimo. Empecemos a ayudar. Podemos salvar una vida que tal vez un hijo está necesitando, que una mujer tal vez es el único sustento, el único apoyo que tiene en un hogar. Empecemos a pensar de esa manera, mis amados hermanos. No empecemos a juiciar. Es que lo agarraron robando. ¿Quién lo manda a robar? Usted no es juez para estar señalando, porque usted está así, pero mire, tiene un testigo que es Dios. Usted está culpando a alguien, pero mire, tres le están apuntando a usted, que un día puede ser uno de los suyos o puede caer usted. Así que tengamos cuidado con estar enjuiciando, estar murmurando de las personas. Dejémosle eso a Dios, que Él está viendo todo. Él es el único que sabe cómo surgió todas las cosas. Así que dejemos que el juez justo, que es nuestro amado Jehová de los ejércitos, ejerza lo que le corresponde a él. Nosotros no somos abogados, no somos jueces, no somos fiscales, no somos ni testigos muchas veces. Simplemente llegamos a la escena, escuchamos algo que dijo alguien, ¡ay, esto fue lo que hizo! No, usted no estuvo ahí. Entonces tengamos cuidado de estar levantando juicios contra personas. Mejor ayudemos. Una oración para los cristianos puede ser la diferencia. Una confesión de fe puede salvar una alma. No importa. Jesús vino a morir por los delincuentes, por los ladrones, por los violadores, por todos aquellos, porque dijo que los sanos no tenían necesidad de médicos, sino que los enfermos. Entonces vino a sanar las enfermedades que hay tanto en nuestra carne como en nuestra alma. Así que meditemos en esta palabra, póngase a cuentas con el Señor, pidiéndole perdón si ha visto algo y no ha hecho lo correcto. Ha habido una necesidad y usted no la ha suplido. Así que de ahora en adelante, pidámosle dirección al Señor, cómo podemos ayudar a una persona que está en necesidad sin que pues
podamos nosotros entrar en un juicio, porque sabemos que hay muchas cosas que, ¿verdad? Que por ayudar muchas veces nos perjudican, pero el Espíritu Santo, que es nuestro guía, Él nos va a decir cómo debemos de ayudar o qué acción debemos de tener. Es hermoso, mis amados hermanos, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Usted vio la necesidad y decir, Espíritu Santo, mira esa necesidad, ¿qué hago? El Espíritu Santo sabe que si la va a meter en problemas, Él le va a decir, deja, va a venir la policía. El Señor va a tocar a alguien para que la policía llegue. Pero si sabe que no le va a perjudicar, el Señor le va, perdón, el Espíritu Santo le va a decir, véndala, ponle la mano, haz esto. Pero primero, lógico, llamar la ambulancia. Así que, mis amados hermanos, seamos ese buen samaritano y no como esos eh, levita y ese sacerdote, ¿verdad? Cristianos que solo son de renombre, pero no hacen nada que de verdad el Señor nos mandó a hacer. Así que meditemos en la palabra y sobre todo pongámosla en acción, recordando que el día del juicio se está acercando, Cristo viene pronto y vamos a estar delante de ahí, sea buenos o sean malos, sean cristianos o no sean cristianos, estarán todas las naciones delante de Él para rendir cuentas. Así que de usted depende qué herencia va a querer, condenación eterna o vida eterna. Así que quiero orar por ti, mi amado amigo, amiga o hermano que te apartaste, si quieres aceptar a Cristo, si quieres empezar de nuevo y tomar esta palabra y ponerla por obra. Me gustaría orar por ti, me puedes dejar en los comentarios, eh, quiero aceptar a Cristo o hice la confesión de fe para poder seguir orando por ti, para que el Señor te guíe a qué congregación puedes ir o que te ayude a fortalecerte en el Señor mientras aprendes más de su palabra y te afirmas bien. Así que si uno de ustedes le gustaría en esta hora aceptar por primera vez a Cristo, me gustaría que hicieras esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque hoy he podido entender, Señor, que si yo sé lo bueno y no lo hago, me he tomado por pecado. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces no he hecho lo correcto y hoy me presento delante de ti, primeramente reconociendo mi pecado y también aceptándote en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que en ese libro de las memorias puedan haber cosas buenas de mí de ahora en adelante que me hagan heredar la vida eterna. Gracias por tu muerte en la cruz, por rescatarme, por perdonarme y por darme la oportunidad de hoy entrar a tu reino, de ser parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú te estás reconciliando, simplemente dile, Padre, te pido perdón porque me aparté de tus caminos, pero reconozco mi pecado y lo pongo delante de ti pidiéndote perdón. Te pido que nuevamente inscribas mi nombre en el libro de la vida y que las obras que yo haga sean gratas para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte bienvenido, bienvenida. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te guíe de ahora en adelante a hacer las cosas correctas. Lee la palabra, entra en oración. Sé que muchos de ustedes no saben orar, pero no necesita ser eh, elocuente o ser una persona que ora con denuedo. Simplemente póstrate y dile, aquí estoy, enséñame. Los discípulos en una ocasión le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y podemos ver que ellos andaban mucho con Jesús, miraban ver muchas veces a Jesús ir a orar, pero ellos al oír tal vez cómo oraba Jesús, decían, pero yo no oro como él. Y le dijeron, enséñame a orar. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe y verás las cosas sorprendentes que te va a enseñar. Así que te amo en el amor de Cristo, te doy la bienvenida al cuerpo de Cristo. Esperamos que puedas encontrar un lugar donde congregarte y puedas crecer
en el reino del Señor, conociendo estas verdades de la palabra del Señor. Estas son palabras que muchas veces no las predicamos y que es necesario para hacernos entender y que hay un juicio sobre nosotros el poder hacer lo bueno y no lo hacemos. Así que de ahora en adelante, hacer misericordia con el prójimo. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Como siempre, te saluda tu hermana y amiga Claudia Fiallo. Espero que esta palabra te pueda bendecir y si la puedes compartir, compártela porque tal vez hay alguien necesitando y sobre todo necesita tener ese cambio de mentalidad. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.